Alba Martínez Martínez es doctora en Historia Contemporánea, con una tesis titulada Las refugiadas del exilio republicano español en Francia, género, identidades y experiencias, 1969-1978. Ha sido investigadora postdoctoral Margarita Salas en la Universidad de Granada y la University of Leeds, así también como contratada Juan de la Cierva en la Universidad Complutense de Madrid, aquí. Sus líneas de investigación se articulan en torno a dos ejes estrechamente conectados. Por un lado, el análisis del exilio republicano español en Francia desde una perspectiva de género y el estudio del activismo humanitario impulsado por mujeres en los años 30 y 40 del siglo XX. En ambos casos, pues, sus trabajos se centran en los vínculos entre género, emociones, memoria y redes transnacionales. Desde septiembre de 2023 es investigadora de la Marie Curie en la School of History de la University of Leeds, donde desarrolla el proyecto Women's Transnational Humanitarian Networks, Anti-Fascist British Women and European Refugees, que se centra en las redes femeninas de ayuda humanitaria a personas refugiadas en la Europa de entreguerras y posguerra, con especial atención a las conexiones entre pacifismo, antifascismo y derechos sociales. Ya por mencionarlo, entre sus publicaciones más destacadas figuran, pues, el libro que acaba de salir hace poquito, ¿no?, que se titula Nosotras las refugiadas, género, identidades y experiencias de las españolas refugiadas en Francia, y también tiene, pues, otros capítulos muy interesantes, que voy a citar, de maternidades e infancias desterradas, asistencia material y emocional a madres y menores refugiados en Francia tras la Guerra Civil. Así que le doy la palabra a Alba. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, Verónica. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer tanto a Verónica como a Julia la invitación a estar aquí como relatora de esta mesa. Para mí es un verdadero placer. Y sin más dilación, porque ya vamos con retraso, vamos a comenzar con la dinámica. Seguimos la misma que esta mañana, unos 10 minutos de presentación cada uno, y luego sigo yo con la relatoría, unos 20 minutos, no voy a pasarme de eso, y damos pie al debate, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues la primera ponencia corre a cargo de Noelia Solana Alonso, de la Universidad de Cantabria, y se titula Humanitarismo y política ética tras la Gran Guerra, Adolfo Posada frente al espectáculo de la paz. Noelia es doctora en Historia Contemporánea, con mención internacional por la Universidad de Cantabria. Su investigación se centra en las políticas sociales impulsadas en España durante el primer tercio del siglo XX. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Tor Vergata, en Roma, y en 2025 publicará su primera monografía, que lleva por título Urmesindo Azcárate, el compromiso ético de un reformador social. Noelia, cuando quiera. Muchas gracias, Alba. Voy a empezar como corresponde y siguiendo el ejemplo de mis compañeros y compañeras, agradeciendo tanto a Julia como a Vero la estupenda organización de este congreso internacional y que, pues, hayáis tenido a bien que participe en él. Bien, voy a centrarme en aquellos elementos que considero más relevantes dentro de la comunicación que envié y que habéis podido leer, y únicamente por ubicar al personaje que es protagonista de esta comunicación, a Adolfo Posada, señalar un poco, bueno, pues su cronología vital, ¿no? Su vida se desenvuelve durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Es un jurista, sociólogo, catedrático, que va a ser una figura clave del panorama intelectual y político español de esa primera mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, también va a tener una cierta vocación reformista que le va a llevar a participar en diferentes proyectos e instituciones, como por ejemplo el Instituto de Reformas Sociales o la Institución Libre de Enseñanza. En el ámbito más internacional, que quizás es el que más nos interesa para este encuentro, únicamente señalar su contacto y participación en algunos proyectos e iniciativas vinculados a la Sociedad de Naciones, así como su participación en la Conferencia Internacional de Trabajo de 1919, y en todas estas iniciativas que van a formar parte de la diplomacia salida de la inmediata posguerra mundial.
El posicionamiento de Posada ante la guerra va a ser claro desde una época, podemos decir, temprana. En este sentido, desde 1915 lo vamos a encontrar firmando ese manifiesto de adhesión a las Naciones Aliadas, que básicamente fue el compromiso por parte de diferentes intelectuales, entre los que figura Posada, contra la neutralidad que había adoptado España ante la Gran Guerra. Es importante tener en cuenta que para Posada la guerra no es solamente un conflicto bélico entre diferentes potencias, sino que lo va a interpretar como un problema de conciencia, le va a otorgar una dimensión profunda, hasta el punto de considerar la neutralidad española como una mezcla de oportunismo político, incomprensión ideológica y reacción conservadora. Otro elemento que hay que tener en cuenta es, dentro de esa interpretación que hace Posada y que a mi juicio es de lo más interesante para el tema que nos ocupa, es cómo observa la guerra como un enfrentamiento entre dos modelos de Estado completamente diferentes. Uno que justifica su posición y su poder a partir del monopolio de la fuerza, que es una interpretación bastante tradicional, y que, por ejemplo, representaría, en el caso de la Primera Guerra Mundial, Alemania. Él lo identifica con Alemania, y un modelo diferente, alternativo, que entiende el Estado como una suerte de comunidad moral fundamentada en la fraternidad y en la cooperación. Entre los aspectos más interesantes es esta redefinición del papel del Estado, una redefinición que se había iniciado ya a finales del siglo XIX. En las décadas posteriores va a continuar desarrollándose. Luego, si os parece pertinente, podemos abundar en ello. Ahora mismo no quisiera detenerme más, pero simplemente tener presente ese modelo alternativo y, lo más interesante, esa redefinición. Posada entiende que se corta, se paraliza en el momento en el que se produce la guerra. ¿Por qué? Porque la superioridad inicial de Alemania va a hacer que ese modelo basado en el monopolio de la fuerza vuelva a tener vigencia. En este sentido, señalaba que la guerra es una crisis moral y ética que reclamaba la creación de una nueva hermandad internacional, una comunidad internacional que se sustentase sobre una conciencia colectiva, que al mismo tiempo se plantease a través del derecho internacional, que tendría que estar fundamentado sobre unas nuevas bases. En este sentido, entiende Posada que esta comunidad internacional lo que debía conseguir, por encima de todo, era que finalmente se hundiera lo que él llamaba la criminal leyenda de la santidad de la guerra. Otro aspecto a tener en cuenta es que los artículos y escritos que Posada dedica a la guerra van a mostrar una profunda admiración por la figura de Woodrow Wilson, por el presidente estadounidense. Una admiración que se sustenta sobre una afinidad doctrinal y que se basa en un vínculo que encuentra entre la filosofía krausista, de la que Posada va a ser deudor, y entre su iniciador, entre Karl Krause, con Wilson. ¿En qué? En esa proyección de la sociedad de naciones. Krause, ya en la primera mitad del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, planteaba una posible unión supraestatal que fuera la manifestación del principal valor que tenía la filosofía krausista, que era el concepto de humanidad, ¿vale? Una comunidad supranacional sustentada sobre la idea de humanidad. Y al mismo tiempo Posada entiende que la sociedad de naciones que proyecta Wilson recoge un poco ese testigo. Al mismo tiempo, la Sociedad de Naciones, que como sabéis se constituye a partir de 1919 al calor precisamente del Tratado de Versalles, bueno, pues va a plantear una diplomacia y una serie de iniciativas en las que Posada va a participar.
Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la Conferencia Internacional del Trabajo, que tiene lugar en Washington en 1919, en la que Posada interviene dentro de la delegación española y que al mismo tiempo es el germen o también está dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo, que es la principal iniciativa para crear un derecho del trabajo internacional. Al mismo tiempo, también va a participar en una comisión especial a la que la Sociedad de Naciones va a encargar el estudio de la asistencia jurídica gratuita a los pobres. Todo este contacto con la Sociedad de Naciones va a permitirle a Posada manifestar un temprano desencanto, ¿vale?, entre las aspiraciones o ilusiones que había generado el proyecto y su posterior desarrollo. En este sentido, Posada entendía que la Sociedad de Naciones debía de ser la expresión viva de un triunfo de los sentimientos, del sentimiento de cordialidad dentro del terreno de la política, que debía de ser una acción guiada por un ideal liberal que se asentase sobre los principios de fraternidad, humanitarismo, libertad, justicia social. Finalmente, y conforme pasen los años, a inicios de los años 20, Posada va a reconocer que los ideales que se habían proclamado tras la guerra habían sido traicionados por la propia realidad política. Era necesaria la buena voluntad y el arrepentimiento de los países que habían participado del conflicto para que pudiera darse. Y, sin embargo, ninguno de estos dos elementos estuvo presente, hasta el punto de que, a su juicio, lo que se constituye no es una sociedad de naciones, sino una sociedad de estados, una mera yuxtaposición de intereses. Finalmente, y ya para concluir, Posada manifiesta la preocupación por la deriva que muestra la sociedad europea. En el caso, por ejemplo, aquí hablando más de los agentes sociales, en el caso del proletariado, de las capas populares de la sociedad, entiende que se produce un cierto alejamiento y una radicalización en sus posturas, al tiempo que, por ejemplo, en el caso de los empresarios, de la burguesía, también hay un retraimiento en esa voluntad de diálogo social. Y entiende que todos estos factores, los agentes sociales, junto con la propia diplomacia que se había desarrollado, habían sembrado, y cito textualmente, a manos llenas, vientos para cosechar nuevas tempestades, que es hasta cierto punto premonitorio. Para concluir, únicamente señalar ese espectáculo de la paz de la que hablaba Posada y que, pese a toda esta diplomacia, no se podía disimular la continuidad de las lógicas de fuerza, la fragilidad de los consensos éticos y de la cooperación. Gracias. Muchas gracias, Noelia, por acogerte al tiempo también. Seguimos con la presentación a cargo de Alberto Núñez Rodríguez. Alberto es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca, con la tesis titulada Intelectuales, Propaganda y Socialismo en Madrid, una biografía histórica de Juan Almela Meliá, 1882-1926. Ha sido personal investigador en formación en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, becario JAE de Introducción a la Investigación en el Departamento de Historia de la Ciencia del TESIC, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Lisboa y la Universidad Carlos III de Madrid. Su ponencia se titula Luis Araquistain, de la aliadofilia al pacifismo. Cuando quiera. Muchas gracias, Alba. Buenas tardes a todas y a todos. Esta comunicación, por supuesto, empieza sumándome a los agradecimientos a Julia y a Verónica por la organización de este congreso y especialmente por las facilidades que nos habéis dado a jóvenes investigadores, a los que estamos en una situación más precaria. Mi comunicación tiene que empezar reconociendo que, de todos los autores que habitualmente se asocian a la Edad de Plata de la cultura española, puede parecer paradójico relacionar al periodista y escritor Luis Araquistain con la historia del pacifismo, teniendo en cuenta que él fue un intelectual que creyó firmemente en los beneficios del conflicto y que lo envolvió como mínimo de la retórica regeneracionista propia de las primeras décadas del siglo pasado.
Esta es una impresión que se ajusta a la realidad para la mayor parte de su biografía, que debemos relacionar también con el hecho de que la etapa más y mejor conocida de su trayectoria es su radicalización durante la Segunda República, su relación con Francisco Largo Caballero, su labor al frente de la revista Leviatán. Por este motivo, en esta ocasión, he buscado poner el foco sobre un componente menos conocido de su producción intelectual y, además, hacerlo centrando mi análisis en la década de 1920, que es, podríamos decir, la menos estudiada de su trayectoria. El punto de partida de mi investigación es que la notoriedad de la que Araquistáin llega a disfrutar en el campo intelectual español se debe a su apoyo incondicional a los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Esto fue lo que le llevó a ocupar la dirección de la revista España desde comienzos de 1916, tras la salida de José Ortega y Gasset. Es un episodio sobradamente conocido de la historia intelectual española, pero que en buena medida está todavía pendiente de analizarse en profundidad, como lo está también en buena medida la revista España, sobre la que no contamos con los trabajos pormenorizados y actualizados que sí que existen para otras revistas de esta categoría en algunos de los países de nuestro entorno. Lo que debemos tener presente en cualquier caso de esto es que Araquistáin se convierte de un solo golpe en el responsable editorial de la revista, que ocupa una posición hegemónica en el conjunto del campo intelectual y en uno de los aliadófilos más reconocidos del país. Él es un firme defensor de la justicia que inspira a las potencias aliadas y un azote infatigable de los germanófilos de la prensa española, pero, sin embargo, no llega nunca a defender de forma explícita la intervención de España en la guerra, que es algo que otros aliadófilos sí que llegaron a hacer. A finales de 1918, él echa la vista atrás y afirma que lo de menos era la intervención de España en la guerra. La intervención, sin voluntad popular, nos hubiera desprestigiado, decía. Esa intervención nadie la ha querido. Era preferible una neutralidad despierta, inquieta, sensible a las profundas realidades espirituales de la guerra. El desarrollo del conflicto, especialmente de los ataques submarinos alemanes, le llegó a afirmar que España estaba, de hecho, en un estado de guerra, pero no abogó claramente por seguir el ejemplo de Estados Unidos y declarar la guerra a Alemania. Lo que Araquistáin sí que defendió desde un primer momento fue esta posibilidad de que el conflicto actuase como un violento revulsivo en el alma del pueblo español. Para que esto fuera efectivamente así, resultaba necesario, desde su punto de vista, que los aliados ganasen la guerra. Y esta era una opinión tan arraigada en este autor que llegó a oponerse a la propuesta de mediación del presidente Wilson y a alabar, algo bastante insólito, la respuesta ofrecida por el gobierno liberal del conde de Romanones. Decía: la negativa de España a ir tras los Estados Unidos en su proyecto de paz prematura es un certero acto político. El gobierno español ha obrado cuerdamente al no ser el iniciador de una paz extemporánea y después al no secundar la desdichada gestión de Wilson. El valor político que Araquistáin concedía a la victoria aliada era, por tanto, mayor que la posibilidad de una paz inmediata. Esta es la opinión que orientó todas sus reflexiones sobre la paz durante el transcurso de la guerra y también la perspectiva desde la que se acercó a su análisis una vez terminó, con la atención en buena medida dividida entre la paz y el proceso revolucionario que recorría Europa y la esclerosis de la vida política española después de los sucesos del año 17. Consecuencia de ello fue la creación, en noviembre de 1918, de la Unión Democrática Española para la Liga de la Sociedad de Naciones Libres, cuya primera lista de adhesiones cerraba precisamente su firma y se publicó en la revista que dirigía. En este manifiesto podía leerse: esta paz que se anuncia no será, como tantas otras paces, una tregua larga o corta, sino el principio de una era en que la guerra, si no queda radicalmente abolida, habrá de ser considerada como una desdicha teratológica e imprevista, no, como hasta ahora, como un fenómeno crónico y casi consuetudinario. Aún así, y a pesar de las críticas que le había merecido su propuesta de mediación en 1917, Araquistáin fue uno de los intelectuales españoles que vivió de forma más apasionada el momento wilsoniano. De hecho, es esto lo que explica su tránsito de la aliadofilia al pacifismo y el cambio de la interpretación del papel de Estados Unidos, que en buena medida es lo que motiva este tránsito. Años después escribió una semblanza comparada entre Wilson y Lenin, en la que afirmaba que Wilson pasará a la historia como uno de los grandes revolucionarios del derecho de gentes. Quiso extender a la órbita de las relaciones internacionales el principio de limitación y responsabilidad. Decía: soberanía coordinada, libertad común, responsabilidad sin excepciones. Estas son las grandes reglas de la democracia que él soñó con dilatar al derecho entre Estados. La sociedad de naciones es el comienzo de una democracia internacional.
El coste de la guerra, el quijotismo del presidente Wilson y la creación de la Sociedad de Naciones quedaban así ligados para Araquistáin y marcaban el que iba a ser su análisis de las relaciones internacionales en las décadas siguientes. Un análisis en el que, sobre cualquier otra consideración, destaca su defensa de la Sociedad de Naciones. Él consideraba que era como una nave llena de esperanzas. Decía, fueron menester muchos siglos de historia trágica, bárbara y sangrienta para que la humanidad se resolviese a buscar la soñada tierra de la paz perpetua. Tan solo el aislamiento diplomático de la Segunda República en 1936, del que él fue testigo privilegiado, por decir algo, como embajador en París, le llevó a perder definitivamente la esperanza en este proyecto de democracia a escala mundial. Hasta entonces, Araquistáin mantuvo un compromiso pacifista que se sustanció en esta reivindicación de la Sociedad de Naciones y en la denuncia de las que para él eran sus mayores amenazas. La Sociedad de Naciones le parecía la condensación de un espíritu supernacionalista destinado a evitar que el conflicto entre Estados pudiera desencadenar una nueva guerra a escala mundial. Y esta es una opinión en la que confluían tanto sus convicciones democráticas como un principio internacionalista bastante diluido, pero que tenía su origen en la militancia socialista del autor. Su compromiso con el pacifismo quedó todavía más claro en los escritos que dedicó a los potenciales adversarios de la paz, algo que se vio favorecido por su especialización profesional como analista de política internacional en algunos de los medios de mayor tirada del contexto nacional. Durante los años 20, para Luis Araquistáin, los Estados Unidos y su política exterior representaban la mayor amenaza para el orden internacional inaugurado en Versalles. En el prólogo que escribió para la recopilación de crónicas que envió a España durante su primer viaje por Norteamérica, en 1919, para asistir también, al igual que Posada, al Congreso de la OIT, al Congreso Fundacional, aseguró nada más y nada menos que el mundo estaba amenazado de otra paz armada que acabaría, como todas, en cruentísima guerra. El ensayo estaba fechado en 1921 y llevaba el revelador título de El peligro yanqui. A este libro siguieron otros dos, redactados a raíz de un largo viaje por el Caribe y dedicados a la agonía antillana y a la Revolución Mexicana. En ellos describía el peligro que la influencia norteamericana representaba para la soberanía de los países latinoamericanos y para la supervivencia de la herencia cultural española en ellas, que era un juicio bastante común entre los regeneracionistas que se acercaron al hispanoamericanismo. Lo interesante del caso de Araquistáin es que estas reflexiones tuvieron como telón de fondo su obsesión con la paz y el sistema de relaciones internacionales, y esto tenía que ver con lo que para él eran las mayores amenazas a esta estabilidad, que se encontraban ya en 1921 en la competencia entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico y en el conflicto de intereses desencadenado entre México y Estados Unidos por el control de los pozos petrolíferos. El desarrollo político de los años 30 le llevó de nuevo a centrar su atención en las amenazas para la estabilidad internacional que provenían de Europa, al mismo tiempo que la instauración del régimen republicano le devolvía la primera línea de la política nacional. Todo esto, en cualquier caso, lo que evidencia, para ir terminando, es la importancia que el pacifismo tuvo durante un periodo de la trayectoria de este autor, que es algo que no debe llevarnos a infravalorar ni a menospreciar la defensa que llevó a cabo de la violencia revolucionaria en clave antifascista durante la década de 1930, pero que en cualquier caso es un dato interesante a tener en cuenta desde el punto de vista de la circulación y la integración que llegó a tener el pacifismo en los años 20 en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Seguimos con Berta Lillo. Berta Lillo es investigadora predoctoral en la Universidad de Alicante, donde desarrolla su tesis sobre la neutralidad española e italiana en la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva de género. Entre sus publicaciones se encuentra su libro Nación masculina versus nación femenina, la imagen de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial, publicado en 2021. Berta, cuando quieras. ¿Necesito alguna forma de pasar? Pues Muchísimas gracias. comprueba a ver que funcione, porque antes... Sí, bien, Parece ¿no? que funciona. Vale, pues la ponencia de la comunicación de Berta se titula Conjugando pacifismo y feminismo, la revista Redención y la Primera Guerra Mundial. Cuando quiera. Pues muchísimas gracias. ¿Funciona? Sí. Antes de nada, agradecer, como han hecho mis compañeros, tanto a las organizadoras del Congreso como a Alba por
organizar la mesa. Y también un agradecimiento personal a Marisa Mediavilla y la Biblioteca de las Mujeres, que es la que nos ha permitido acceder a esta interesante revista, o al menos yo creo que es interesante, vosotros podréis juzgar en los próximos minutos, revista y sus repercusiones y su conexión con el pacifismo y el feminismo durante la Primera Guerra Mundial. Como podéis ver, quizá lo dejo aquí, que se ve un poco más en grande, la revista se llamaba Redención, revista mensual feminista. Este título ya es en sí una auténtica declaración de intenciones y el objetivo, como explica su primer número, no es otro que redimir a la mujer española, devolverle el lugar que se le ha negado junto al hombre en la dirección del país. Por lo tanto, tampoco es casual la fecha en la que se crea. Es una revista valenciana, se publica en la ciudad de Valencia entre 1915 y 1922. Por tanto, la conexión con la guerra, como veremos, es total. Y el primer paso en esta redención de la mujer estaba ligado a la educación. Educar a la mujer, algo que se había negado durante siglos, era la clave para permitir que posteriormente obtuviera los derechos políticos y pudiera militar junto al hombre en todas las esferas. Pero al mismo tiempo, el pacifismo será el otro pilar de la publicación, como veremos. He traído aquí esta frase, guerra a la guerra y a la ignorancia, porque es un lema muy conocido en la Primera Guerra Mundial en los círculos pacifistas, tanto en el caso italiano como en otros países, y aquí ellas añadían y a la ignorancia, para reivindicar ese papel fundamental de la educación. También os he traído un poco esa frase que sintetiza el objetivo de la revista, ¿no? Nos proponemos que la mujer entienda al fin, llegue a saber que ella, humilde e insignificante, sin necesidad de abandonar su hogar, puede convertir a nuestra España inculta, enfermiza, paupérrima, en una España fuerte, culta y próspera. Está, por lo tanto, claramente conectado con la regeneración de la guerra, como veremos. No nos podemos detener en esto, aunque sus biografías son muy interesantes, pero las creadoras son Ana Bernal, Ana Carbia Bernal, pero firmaba con el apellido materno, y Ángeles Guiñón, ambas maestras laicas, asentadas en la ciudad de Valencia, aunque originalmente Ana Bernal era de Cádiz, y con una militancia previa muy extensa en 1915 cuando se crea la revista. Ana Bernal había creado una logia masónica en el año 96, o sea, antes del siglo de 1800, y una logia femenina llamada Hijas de la Redención. Ambas habían participado en la Asociación General Femenina de Belén de Sárraga y habían publicado ya en otras revistas como La Conciencia Libre o Las Dominicales del Libre Pensamiento. También os he dejado algunos otros nombres que no me da tiempo a comentar, pero que algunas obras, vidas y mujeres son muy curiosas y algunas que, como se ocultaban tras seudónimos, no hemos podido recuperar. Y, por supuesto, decir que si la militancia previa es importante, también lo será la posterior, y sus vidas no acabarán en 1922, cuando acabe la revista, sino que continuarán. Y vemos a Amalia Carbia, que es la hermana de Ana y una de las principales colaboradoras, en grupos ya en la Segunda República, continúan con esa labor feminista, ese compromiso pacifista también en algunos casos. Como decíamos, lo han explicado muy bien mis compañeros, así que no me voy a detener, pero la Primera Guerra Mundial marca para España también un antes y un después. Ese regeneracionismo que se daba en toda Europa se contagia en España completamente y desarrolla una serie de consecuencias discursivas para el feminismo, para el pacifismo y también para las masculinidades y feminidades. Es un tema muy interesante, la verdad. Yo aquí os he traído una cita, que es en el momento en el que nos encontramos hay algo extraño, ¿no?, que agita las conciencias y los corazones. Puede ser que de esa situación salga lo imprevisto. Y aquí realmente ellas lo están conectando claramente con las esperanzas regeneradoras para la mujer. Pero Araquistain lo conectaba con una revolución en sentido democratizador. Entonces vamos a entrar ya de lleno en el primer pilar, que es el pacifismo. En el primer número, Ana Bernal decía que en los tiempos que corrían era una obligación sagrada y empezarán diferentes acciones, como por ejemplo la publicación por entregas de la obra Bajo las armas, de Berta von Suttner. Pero hay un elemento muy interesante de este pacifismo y es que se liga por completo a esta teoría
de la complementariedad de los hombres, un espíritu, digamos, más propicio para la política, más racional, las mujeres ese mayor sentimentalismo. Ellas beben por completo de estas teorías, pero no adoptan esa conexión en clave maternal de la que hablábamos en la primera mesa. Si aparece en la revista esa conexión maternal, aparecen los escritos masculinos. Me parece algo muy interesante señalarlo. En los escritos de la tribuna masculina, que era el único sitio de la revista donde colaboraban varones. Todo este pacifismo, lógicamente, como veremos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es inevitable, llevará a una serie de contradicciones internas que se ven también en otras revistas femeninas, como Feminal, para el caso español, de Carmen Carr, en el contexto catalán, pero también italianas, por ejemplo, como la difesa delle lavoratrici. Entonces, es un contexto muy interesante para estas cuestiones. Aquí os traigo precisamente una de las pocas articulaciones de Manuel Real, que habla de que las guerras no se harían si las madres se penetrasen de sus deberes naturales y se uniesen, apretando junto a su corazón al hijo amantísimo, ¿no? Siempre destacando que son los hombres los que comentan esta conexión maternal. Por otro lado, tenemos el feminismo, que es definido por la redacción como un feminismo puro. Esto es un elemento muy interesante de la revista. El objetivo de la revista era aunar a mujeres españolas de todas las ideologías, todas las confesiones y cualquier situación social. Entonces era apolítica, aconfesional y no tenía en cuenta esas diferencias. El objetivo final era el voto, lo dejaban escrito y claro desde el principio, pero comprendían que, por ejemplo, el pacifismo era una clave indisociable y sin la que no se podía concebir su función. Esto le llegará a una serie de consecuencias por la admiración que tienen con el sufragismo europeo y cómo se posiciona este sufragismo con la guerra. Al final, esas contradicciones internas se reflejan en España. Y aquí os he traído un poco una cita de María de los Ángeles Hermida, que es muy interesante porque dice que de todos los problemas que se ha resuelto la guerra, el feminismo es uno de ellos. Para ellas, el ejemplo de las sufragistas europeas había conseguido superar las reticencias masculinas ante el feminismo y esperaban que el final de la guerra supusiera una nueva época de cambios totales. El problema vendrá cuando esta admiración por las sufragistas, sobre todo las inglesas, se tiña de aliadofilia, se les vean los colores, rompan esa equidistancia que pretendían y empiecen, digamos, a llevar otras experiencias. Antes de pasar, sí que me gustaría aludir a la caricatura, que es una caricatura de la Esquella de la Torracha, que hace referencia a un episodio donde se ven muy bien cómo se manifiestan estas expresiones en la huelga de mujeres de 1918, que por desgracia no tenemos tiempo de comentar. Aquí os traigo dos casos en los que se ven esta aliadofilia, estos problemas. Uno es el caso de Edith Cavell, una enfermera británica, de origen británico, ejecutada en Bélgica por ayudar a escapar a soldados de la Bélgica ocupada, soldados obviamente aliadófilos, bueno, de la Entente. Aquí en la revista, mientras para Josefa Carneiro era un sacrificio por la patria y eso la convertía en mártir, María Truls rápidamente le respondía a su compañera y le decía que no, que era una heroína del bien y que tenían que criticar todas las filias, la revista, ¿no? Es un poco una tensión, simplemente decir que Edith Cavell se convirtió al final en un símbolo propagandístico con películas que además se hacen en 1916, 1928 y 1939. Nada casual. El otro caso es el de Janet Rankin, que también lo comenta precisamente María Truls de Rubio, con el seudónimo de Plácida del Hoyo, que es la primera mujer en el Parlamento de los Estados Unidos y que básicamente la escritora española, bueno, catalana, cuenta que lo que se había producido es que ella no había sido capaz de votar el sí a la guerra, se había desmayado, había sido físicamente incapaz y ella lo conectaba a esa esencia, ¿no?, femenina más propensa a la paz. Pero al mismo tiempo reconocía las jóvenes mujeres que se manifestaban con entusiasmo a favor de la guerra. Y es que el intervencionismo femenino romperá con el principal argumento que ligaba pacifismo y feminismo en sus páginas. Ellas decían que las mujeres eran garantía de paz perpetua y que había que otorgarles el voto para que no se repitiera otra guerra. Pero al mismo tiempo reconocían estas mujeres intervencionistas y claro, esto llevaba a contradicciones internas. También comentaban las posibilidades de una guerra de los sexos tras la guerra,
pero al final no podían permanecer indiferentes ante los claros cambios que se estaban experimentando. Aquí vemos los países que consiguen el voto durante la guerra o en el momento inmediatamente posterior. Entonces, claro, esto era una tensión a la que no podían escapar. Al final, estas tensiones se solucionarán de forma orgánica con el final de la guerra, porque, claro, se permitirá ya nuevamente la convivencia entre feminismo y pacifismo, y Redención dejará un poco atrás el pacifismo porque empezará una nueva carrera más política. En 1918 hay una eclosión feminista en España, de la cual Redención es la pionera, en mi opinión, es la primera en crear una asociación nacional femenina. Lo que pasa es que rápidamente viene la AMNE, más conocida, y la Unión de Mujeres de España, creada por la marquesa de Ter, que es una escisión al final de la Liga Española para el Progreso de la Mujer, creada por las hermanas Carbia y con otras colaboradoras de Redención. Y un poco es el final, por el momento, de esta ponencia, porque no me puedo extender más, pero sí que creo que es importante porque revela esas tensiones dentro del pacifismo derivadas de una doble militancia, que creo que es algo que hemos hablado a lo largo de la mañana. También refleja muy bien esas redes internacionales. Redención estaba en contacto con México, con Portugal, con Uruguay y traía noticias feministas de lugares tan alejados como Nueva Zelanda o Japón. Entonces, simplemente un poco para reflexionar sobre las consecuencias y cómo la neutralidad española es un contexto especial porque permite lo que en el resto de países combatientes es una ruptura. Aquí se permite la convivencia entre pacifismo y feminismo, pero con tensiones internas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Berta. Seguimos, finalizamos con Garbiñe Jaurrieta. Garbiñe es investigadora predoctoral en la sección departamental de Relaciones Internacionales e Historia Global en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, graduada en Periodismo por la Universidad de Carlos III, cursando un año en la Universidad de California en San Diego, y en Geografía e Historia en la UNED. También ha estudiado el Máster de Historia Cultural de la Universidad de Utrecht y sus líneas de investigación se centran en las conexiones entre mujeres, cultura anarquista y sus representaciones mediáticas. Su comunicación se titula María Lacerda de Moura y su lucha antifascista en la prensa anarquista española de los años 20. Cuando quiera. A ver, ¿se oye? Ahora, vale. Bueno, voy empezando. Sí, era eso. Solo son un par de imágenes para que podáis ver la protagonista o cómo era la protagonista de mi ponencia. Lo primero de todo, quería agradecer a las organizadoras del Congreso, Verónica y Julia, por permitirme estar aquí hoy. Mi comunicación va a estar centrada en la pensadora brasileña María Lacerda de Moura y concretamente en su producción periodística en la prensa libertaria española, sobre todo a lo largo de los años 20, pero también principios de los años 30. Esta producción va a tener un marcado corte antifascista y es por ello que creo que encaja en lo que nos trae hoy a todos aquí a este congreso. María Lacerda de Moura, en mi opinión, fue una pensadora incómoda, visionaria y profundamente anarcoindividualista, de la que en los últimos años está haciendo un rescate historiográfico, una recuperación, puesto que ha quedado un poco en los márgenes, ¿no?, del pensamiento político, en muchos casos de la historia del pensamiento político. Ella participó de manera muy activa en un circuito anarquista, que es el del primer tercio del siglo XX, que va a ser muy rico y sobre todo en el que va a haber muchas voces interconectadas a nivel internacional o a nivel transnacional, ¿no? Por ejemplo, nuestra protagonista va a participar en la prensa anarquista española, brasileña, argentina, y en estos circuitos ella va a entrelazar o va a centrarse, sus textos se van a centrar en tres ejes principales, ¿no? Género, sobre todo esa lucha por la emancipación de la mujer, antimilitarismo, antiautoritarismo, que ya evolucionará hacia un total antifascismo, como veremos, y sobre todo una fuerte impronta de pedagogía libertaria, ¿no?, basada en su concepto de amor plural, como mencionaré posteriormente. En el contexto en el que ella va a trabajar va a ser, sobre todo ya a principios de los años 30, un contexto, tanto en Brasil como en España, de fuerte polarización política,
Y bueno, por mencionar un poco algunos datos biográficos, ella asistió a una escuela católica, fue educada en el catolicismo y después acudió a una escuela normal, por lo tanto era maestra. Y poco a poco fue entrando en contacto con el pensamiento libertario a través del pensador José Oiticica, quien le va a presentar o quien le va a acercar a textos de Ferrer y Guardia y sobre todo de Anne Reiner, del que ella se va a mostrar fiel seguidora, de este filósofo francés. Sí que, ¿puedes pasar un segundo? Me gustaría mencionar que a lo largo de los años 20 ella va a crear su propia revista en Río de Janeiro, llamada Renascença. Solo se publicaron 4 números, pero es interesante ver que bueno, en esta revista va a aglutinar sobre todo a mujeres de diferentes ámbitos de las izquierdas, y aquí se va a mostrar ese pensamiento que os comentaba, ¿no? Basado en el concepto de amor plural y sobre todo con una fuerte impronta libertaria y pacifista. Además, todas va a tener, en sus artículos, ella va a tener siempre cierta carga esotérica, como explicaré posteriormente. Ahora bien, ¿cómo llegar a estar en contacto, ¿no?, con todo ese ámbito periodístico libertario de la España de los años 20, principios de los años 30? Bueno, esto todavía no lo he descubierto ni he encontrado entre las autoras que han investigado sobre ella, especialmente Laura Fernández Cordero. No se sabe muy bien cómo comienza esa vinculación. Sospecho que es a través, comienza en 1926, que es cuando comienza a haber artículos de esta autora en España, y es justo cuando ella pasa a vivir a la comuna de Guararema. La comuna de Guararema era una experiencia libertaria aislada, muy curiosa, que llevaba existiendo desde 1888. En ella vivían sobre todo exiliados que habían desertado en la Primera Guerra Mundial, también anarcosindicalistas. Bueno, había ahí un compendio de diferentes personas, y también había españoles. Y sospecho que fue aquí donde entra en contacto con los círculos libertarios. Hay que mencionar que en los años 20 el anarquismo en Brasil ya estaba languideciendo en favor más de el comunismo, ¿no? Estaba teniendo ahí más auge que las experiencias anarcosindicalistas anteriores, pero no obstante esta experiencia se mantuvo, de hecho se mantuvo hasta 1937 esta comuna, y aquí es donde entró en contacto con todo el circuito. Concretamente va a participar de manera muy activa, casi en el caso de la revista Estudios escribe casi mensualmente, va a participar de manera muy activa en Estudios y en la revista Iniciales. Estudios es una revista que se funda, su predecesora es Generación Consciente, se funda en Alcoy y después pasa a llamarse Estudios y se trasladan a Valencia, y en el caso de Iniciales se funda en Barcelona. Ambas tenían un fuerte carácter anarcoindividualista también, eran bastante eclécticas, ¿no?, en sus temas, trataban desde los saberes médicos a temas culturales, e incluso en algunas había ciertos tintes neomalthusianos, ¿no? Por mencionar un poco qué es lo que va a publicar María Lacerda de Moura en estas revistas, además de muchos artículos relacionados con la emancipación de la mujer, especialmente a partir de 1933, por razones obvias, ella va a comenzar a escribir muchos artículos en contra de Mussolini. Ese va a ser el blanco de sus críticas, pero esto le va a llevar a hacer una crítica más amplia, ¿no?, de otras cuestiones más generales, ¿no? Me gustaría destacar como 4 ejes. El primer eje va a ser una crítica, o va a ver cómo el fascismo está aplicando cierta pátina de modernidad, ¿no?, y cómo esto aparece también incluso en el contexto brasileño, ¿no? Ella menciona a Getúlio Vargas como alguien fuertemente inspirado en el fascismo mussoliniano, y eso que la Constitución que estaban debatiendo no tenía nada que ver. En segundo lugar, va a hacer una fuerte crítica a la intelectualidad, ¿no? Ella los llama los italianos de hoy, y menciona a autores, ¿no?, como D'Annunzio, Pirandello, Marinetti, que son los que van a aupar al fascismo italiano,
y cree que es algo que va a replicarse o que se está replicando en otras partes del globo, ¿no? Tanto de Europa como de América Latina, o de América, de Sudamérica. Bien, y en tercer lugar va a hacer una fuerte crítica al uso que el fascismo estaba haciendo de la biopolítica, es decir, conceptos como la promoción de la natalidad, etcétera, le van a llevar a hacer un análisis mucho más rico en el que el cuerpo de la mujer se pone como centro de su crítica. Es decir, ya no solo el fascismo está controlando el pensamiento de las mujeres, está frenando su posible emancipación a nivel intelectual, sino que a través del control de sus cuerpos, con sus políticas pronatalistas, por ejemplo, está teniendo lugar una doble represión, ¿no?, patriarcal. Simplemente por mencionar un poco sus últimos artículos, aparecen incluso hasta 1937, o sea que se mantuvo en contacto, ya estallada la Guerra Civil. El último que he encontrado es de abril de 1937 para la revista Iniciales, y en él ella, abro cita, dice: «Es increíble, fantástico, inclasificable el crimen de esta horda de embrutecedores», ¿no? Y ya no hemos encontrado más producción desde esta fecha. ¿Por qué? Es probable que, bueno, en ese mismo año, en 1937, con el estallido del Estado Nuevo de Getúlio Vargas, la comuna de Guararema fue totalmente desmantelada. Se sospecha que estuvo encarcelada durante varios meses porque, a través de un artículo de la revista Mujeres Libres, no sé si la conocéis, es una revista anarquista que tuvo especial importancia durante la Guerra Civil, mencionan que su compañera María Lacerda de Moura ha sido detenida. Ya hasta aquí no saben nada más. Lo que sí que sabemos es que en sus últimos años de vida, su voz se va a apagar, o ella muere en 1945, va a participar en algún programa de radio sobre astrología. Ella también tenía esa rama, ¿no?, esotérica, un poco ligada incluso al espiritismo que comentaba mi compañera. Participará en estos programas con algún artículo en prensa brasileña, pero ya poco a poco fue desapareciendo de la vida pública y de la participación en este rico circuito periodístico libertario de claros tintes, ¿no?, transnacionales, y que, bueno, son el objeto de mi investigación actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Garbiñe. Bueno, creo que en mi turno ahora, bueno, quiero agradecer tanto a Noelia, a Alberto, a Berta y a Garbiñe por vuestras presentaciones y vuestros textos, con los que he aprendido y también con los que he disfrutado mucho leyendo y ahora escuchando. Bueno, los 4 trabajos que se han presentado constituyen un ejercicio de análisis del discurso, realmente, en concreto del discurso de corte pacifista que emana de los escritos de 3 personalidades concretas: por un lado Adolfo Posada, Luis Araquistáin y María Lacerda de Moura, y de otro lado el discurso que emerge de la revista feminista Redención. Los análisis centrados en Posada, Araquistáin y la revista Redención datan, como hemos visto, del periodo de la Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra, mientras que el dedicado a María Lacerda de Moura se va ya hacia los años 20, finales de los 20, principios de los 30. Aunque voy a ir haciendo un poco comentarios por separado, no en todos los casos, porque, por ejemplo, los textos dedicados a Posada y Araquistáin creo que sí que pueden comentarse conjuntamente. Creo que, bueno, además de abogar por la defensa de la paz y el antimilitarismo con sus distintos matices en cada caso, ¿no?, los 4 trabajos tienen algo en común, algo que Garbiñe señala, yo creo que de forma muy acertada para el caso de Lacerda, pero que a mi entender encaja para los 4, ¿no? Y es que son escritos que funcionan, y aquí cito a Garbiñe porque creo que además la frase es especialmente bonita, dice como nodos transnacionales y archivos vivientes de afinidades ideológicas, trayectorias militantes y redes emocionales que desbordaron las fronteras impuestas por la narrativa hegemónica del siglo XX. Le cojo prestada la frase porque, bueno, creo que en ese sentido son 4 trabajos muy pertinentes y de gran interés, por supuesto, para la historiografía sobre el pacifismo, que es lo que nos trae aquí, ¿no?
Voy a seguir un orden cronológico en mis comentarios, de manera que voy a empezar comentando un poco el texto de Bertalillo, dedicado a ese análisis de la conjugación del discurso pacifista y feminista, ¿no?, de la revista Redención, revista fundada en Valencia, pionera, ¿no?, a finales de 1915, de la mano de Ana Carbia Bernal y Ángeles Guiñón. Yo tenía entendido que detrás estaban las hermanas Carbia, tanto Ana como Amalia. Supongo que has podido seguir investigando sobre el tema. Inmediatamente después, pero en un primer momento es... No, interesante porque, bueno, creo que estas nuevas investigaciones nos permiten ir matizando, ¿no?, lo poco que conocíamos sobre esta revista. Una revista que, como decía Berta, se presenta como feminista, por tanto, defensora, ¿no?, de los derechos de las mujeres y defensora de la educación, y como pacifista, entendiendo el pacifismo como un atributo natural de las mujeres. Y Berta lo que se propone es analizar, como veíamos, esas tensiones y contradicciones que emergieron de la fusión entre el pacifismo y el feminismo en tiempos de la Primera Guerra Mundial, en los que conviven posturas de rechazo frontal a la guerra con planteamientos de intervencionistas que entendían que, bueno, el apoyo a la guerra podía llevarla a conseguir el anhelado sufragio, ¿no? Y de alguna forma la revista Redención vemos a pequeña escala, ¿no?, como esas tensiones que se están dando en movimientos sufragistas de países beligerantes, ¿no?, en ese momento. Bueno, la revista Redención y las mujeres que la impulsaron constituyen sin duda un capítulo muy importante de la historia del feminismo y del pacifismo en España, sobre, yo creo que cuya fusión seguimos necesitando más investigaciones. Pero, bueno, precisamente por la importancia de la revista en ese contexto, de ese movimiento feminista y pacifista todavía incipiente, sí que te pediría más información en sí sobre las colaboradoras. Ahora has podido dar un poco más de información sobre las mujeres que la impulsaron, quiénes eran las colaboradoras, incluso sobre la revista, ¿no?, qué tirada tuvo, si es que lo podemos saber, cuántos números publicados hubo, el impacto, la recepción. Hasta donde tenía entendido, era una revista, se conservan muy pocos números sobre ella. No sé si has podido dar con más. Bueno, pues creo que eso es genial situarlo para que, bueno, pues podamos seguir conociendo más sobre esta, ¿no? Por otro lado, la revista nace a finales de 1915, un año clave en la historia del feminismo y del feminismo pacifista y, por supuesto, del pacifismo en general, porque, bueno, como ha sido muy bien estudiado y documentado, en abril de ese mismo año, en plena contienda, se reunieron en La Haya más de 1000 mujeres de una docena de países, tanto beligerantes como neutrales, en lo que ha sido conocido como el primer Congreso Internacional de Mujeres por la Paz, que se proponía, bueno, pues ni más ni menos que parar la guerra y alcanzar una paz permanente, ¿no? El Congreso sabemos que adoptó una serie de resoluciones de las que de las que nació el Comité Internacional de Mujeres para la Paz Permanente, que años después se convertiría en la que todos conocemos, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, ¿no? Sabemos que no hubo mujeres españolas en ese congreso, pero sí tenemos constancia de que las feministas y pacifistas españolas tuvieron conocimiento del mismo y de su marcha, ¿no? Y en este sentido, bueno, me pregunto si en una revista como Redención se hizo algún tipo de alusión, comentaron las resoluciones, la constitución del comité, la forma que tuvieron de entender la paz y su relación con el feminismo, porque, bueno, pues fue realmente un hito, ¿no?, en el momento. Y por último, bueno, señalaba una cuestión, ahora en la presentación también ha hecho hincapié en ello, que creo que es muy interesante, y es que, bueno, pese a esa lectura, digamos, esencialista, ¿no?, que diríamos hoy, que hacía la revista de la relación entre las mujeres y la paz, la maternidad no era un elemento principal, ¿no?, al que recurrían para explicarlo. Y de hecho, bueno, que sí que se recurría a él en la tribuna en la que escribían los hombres, pero no en el resto de la revista, ¿no? Aunque, bueno, no has tenido oportunidad de profundizar en ello porque no había tiempo para más, sí que indica que hacían alusión a la predisposición femenina a garantizar, digamos, el bienestar de sus congéneres, ¿no?, en un sentido amplio. Aunque esa predisposición la entendían como natural o, bueno, les interesaba mostrarlo de esa forma para dotarse de autoridad, esto puede ser un debate también, ¿no?,
creo que el matiz de no vincularlo estrictamente a la maternidad biológica es muy interesante, sobre todo, bueno, viéndolo, comparándolo, ¿no?, con las presentaciones que hemos tenido esta mañana de los años 40, como esto está muy presente, estamos hablando de principios de siglo y esto realmente pues choca, ¿no? Y en este sentido pensaba que quizás podría relacionarse bien con las teorías del pensamiento maternal de Sarah Rudick, que no vincula esta idea a la maternidad estrictamente biológica, sino que lo entiende como ese conjunto de relaciones de cuidado y respeto históricamente femenina que ella entiende que constituyen la base para la regulación pacífica de los conflictos cotidianos, ¿no? Bueno, sé que las teorías de Rudick son de los años 90, pero de alguna forma al leer esta cuestión resonaban, ¿no?, en mi cabeza, y podría ser interesante quizá interpretarlo desde ahí. Bueno, sigo con los trabajos de Noelia Solana y Alberto Núñez, que, como decía, voy a comentar conjuntamente porque creo que tienen bastantes elementos en común. Ambos se centran en personalidades del panorama político-intelectual español de principios del siglo XX. De un lado, el jurista y político Adolfo González Posada, y de otro, el socialista Luis Araquistáin. Personalidades sobre las que ya conocíamos distintas facetas, pero quizá no tanto la relativa al discurso pacifista y humanitarista que desarrollaron en la inmediata posguerra mundial, ¿no? Hemos visto que tanto Posada como Araquistáin transicionaron de la aleadofilia durante la contienda al pacifismo ya en la posguerra. Ambos fueron grandes admiradores del presidente de los Estados Unidos, de Woodrow Wilson, y depositaron grandes esperanzas en la sociedad de naciones, ¿no? En el caso de Posada, esa influencia de la filosofía krausista resulta fundamental para entender la defensa de la sociedad de naciones. En el caso de Araquistáin, quizá ese principio internacionalista, ¿no?, que emanaba de su militancia socialista, también nos ayude a entender esa esperanza en la recién creada institución. Ambos terminarían desencantándose de forma temprana en el caso de Posada, quizá, bueno, como sugiere la autora, debido a esa presencia que tuvo, ¿no?, en el marco de determinados comités de expertos que trabajaron en la Sociedad de Naciones, y de forma más tardía lo haría ya Araquistáin. Bueno, creo que ambos trabajos pueden enmarcarse bien o dialogar bien con la propuesta que hizo Bruno Cabanes en su libro sobre la Gran Guerra y los orígenes del humanitarismo, en el que sostenía que, bueno, en lugar de considerar la política de los derechos de la década de los 20 como, digamos, una versión incompleta, ¿no?, menos universal, menos movilizadora, menos eficaz de esa utopía de los derechos humanos, tal y como la entendemos hoy día, él promovería entenderla a la luz de la traumática experiencia de la Gran Guerra, ¿no?, como esa redefinición de los derechos que se produce en esos años en el marco de la Sociedad de Naciones no solo puede interpretarse como un paso más en la historia de los derechos humanos, sino como un momento clave en esa configuración de actitudes y de valores pacíficos. Él habla de la pacificación de la mente. Claro, dentro del marco más amplio del siglo XX, ¿no?, los derechos humanitarios de la década de los 20 pueden parecer una utopía menor, ¿no? Pero si lo observamos desde esa perspectiva desde la que aquellos que vivieron la contienda, que sobrevivieron a ella, representan realmente un punto de inflexión, y me parecía que pues, sin duda era el caso también de Posada y de Araquistáin. Creo, bueno, tengo la sensación, aunque no soy una experta en sí en la Sociedad de Naciones, y esto, bueno, pues se puede abrir a debate sin duda, pero sí que tengo esa sensación de que se pone habitualmente más el foco en el fracaso de la Sociedad de Naciones, en ese desencanto, y quizá, no sé si pasamos demasiado rápido a veces por ese momento de esperanza, ¿no?, que se señala en vuestro trabajo. Esperanza que llegaron a generar incluso aquellos que no vivieron la contienda de primera mano, ¿no? Y creo que esto también es importante. Entonces, bueno, no sé, creo que estudiar quizá en profundidad ese momento de esperanza puede ser importante para comprender el nuevo marco de pensamiento pacífico que germina entonces, y sin el que quizá no es posible entender cómo se llega a décadas después a, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, aunque evidentemente aquí no haya una historia lineal, ¿no?, como todos sabemos. Y en ese sentido hay un concepto que aparece en el trabajo de Noelia, creo que no en el de Alberto, que yo creo que es clave para comprender ese paso también de la aliadofilia al pacifismo, y es el de dignidad humana.
Y es que, bueno, como señala Cabanes, esa defensa de la paz entonces tuvo que pasar irremediablemente por reconocer que los antiguos enemigos también tenían dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede merecer la pena detenerse quizá un poco más en esa idea, en ese momento de esperanza. Bueno, el final de la Gran Guerra también constituye un punto de inflexión en lo que se refiere a la escala de relaciones institucionales, personales, que habían predominado hasta la fecha, ¿no? Los desafíos de la guerra ya no solo podían tratarse a escala nacional, internacional, sino transnacional, ¿no? De forma más horizontal, lo que va a ser fundamental para comprender el activismo y el pensamiento pacifista y humanitario de esos años. Y en este sentido, Noelia contaba cómo Posada forma parte precisamente de una de esas comisiones de expertos que trabajaron en el marco de la Sociedad de Naciones. Alberto, por su parte, explica que Araquistáin emprendió, ¿no?, muchos viajes al extranjero durante esas décadas, y en este sentido me preguntaba cuáles fueron sus contactos, esos contactos transnacionales, ¿no? Con qué pares se relacionaron, qué ideas intercambiaron, de alguna forma que aprendieron de toda esa experiencia, ¿no? Entiendo que está en su pozo, en todo lo que escribieron en esos años, pero bueno, quizá por si se podía concretar algo más, podría ser también interesante. Por otro lado, intentando conectar estos trabajos con el trabajo anterior, ¿no?, con el de Berta, me preguntaba si Posada o Araquistáin se hicieron eco de alguna forma en alguno de sus escritos de la irrupción del movimiento pacifista de mujeres y de sus propuestas. Sabemos que se reunieron, que Jane Addams se reunió en al menos 6 ocasiones con el presidente de los Estados Unidos, y de hecho una parte de sus famosos 14 puntos son deudores de las resoluciones del Congreso de Mujeres del año 15, ¿no? Y además la Liga Internacional de Mujeres por la Paz se establece en Ginebra, creo que en el año 19, y muchos de sus miembros tienen una presencia destacada en el marco de la Sociedad de Naciones, ¿no? Bueno, me preguntaba si de alguna forma esto pudo ser reseñable para ello en alguno de sus trabajos. Y finalmente, creo que puede ser interesante reflexionar, y esto era algo que también se ha comentado así brevemente esta mañana. Creo que puede ser interesante reflexionar sobre qué tipo de masculinidades encarnaron hombres pacifistas como Posada o Araquistáin, ¿no? Si tuvo esa defensa de la paz, su pensamiento pacifista, un reflejo en los atributos masculinos que adoptaron, lo que evidentemente requiere bucear en su vida privada y en sus relaciones personales. No sé si es algo que hayáis planteado o sobre lo que nos podríais contar un poco más, pero bueno, en cualquier caso creo que puede ser un elemento susceptible de análisis. Creo que es algo que hacemos cuando nos aproximamos a las mujeres pacifistas, pero no estudiamos o no reparamos en ello cuando se trata de hombres pacifistas, ¿no? Y bueno, termino con el trabajo de Garbiñe Jaurrieta sobre el pacifismo del anarquista María Lacerda de Moura. El texto, como nos ha señalado, analiza la dimensión pacifista de su escrito en la revista Ácrata Española, estudios iniciales a finales de los 20, principios de los 30, subrayando que entendió el pacifismo, y cito, como un principio activo de insurrección ética, marcado por una profunda transformación interior, una crítica frontal al fascismo y a toda violencia institucionalizada. Además, Lacerda también escribió en defensa del amor propio, ¿no? y fue una gran defensora de la emancipación femenina. Por tanto, vemos aquí antifascismo, feminismo, pacifismo. Sabemos que fueron 3 compromisos estrechamente ligados y claves para entender el activismo femenino de los años 30. En este sentido, me pregunto si, además de escribiendo su compromiso, se manifestó de otra forma. Me has mencionado en tu texto una comunidad de la que formó parte, ¿no?, y en la que tuvo la oportunidad de poner en práctica la educación no violenta. No sé si podrías quizás profundizar un poco más en ello, de esa faceta, digamos, más activista que sin duda nos ayuda a entender un poco más su escrito, ¿no? También me pregunto por la forma en que Lacerda relacionó en su discurso, si es que lo hizo,
su defensa del amor libre y la emancipación femenina con el pacifismo y el antimilitarismo, ¿no? Creo que queda clara esa relación entre pacifismo y antifascismo en su escrito, pero quizá no tanto con estos otros elementos, ¿no? Veíamos antes que las mujeres de la revista Redención entendían que la consecución del voto femenino era indispensable para evitar las guerras, ¿no? Las anarquistas no pedían el voto, pero ¿de qué forma relacionaba, si es que lo hacía, las reivindicaciones de corte más feminista con el pacifismo? En relación a esta pregunta, también había otra cuestión que me parecía especialmente interesante. Señalaba en el trabajo que ella dedicó varios artículos en la revista Inicial a la polémica que se generó en Brasil ante la posible implantación del servicio militar obligatorio para las mujeres, apelando a través de su artículo a la objeción de conciencia, ¿no? Y me pregunto si apelaba solo a la objeción de conciencia de las mujeres o también de los hombres. Y en este sentido, bueno, pues cómo entendía la Cerda esa relación de las mujeres con el antimilitarismo y el pacifismo, si hacía también una lectura esencialista, ¿no?, de ello, como si veíamos que hacían desde Redención, ¿no? Y bueno, pregunto esto y también lo abro a debate porque a veces tengo la sensación de que quizás subimos más de lo que deberíamos, que las mujeres pacifistas, las que estudiamos, especialmente las de principios de siglo, entendía su pacifismo como algo propio de su sexo, ¿no? Incluso aunque a veces no lo dijeran de forma explícita. Y sin embargo, bueno, como señalaba antes, creo que en no pocas ocasiones pudo ser sencillamente la narrativa que mejor les vino para, de alguna forma, justificar su entrada en ese espacio público, para dotarse de autoridad y, de alguna forma, hacer política desde ahí, ¿no?, en sentido amplio del término. Por otro lado, ya voy finalizando, me interesaba mucho esa dimensión transnacional en la que existía de su trayectoria, ¿no?, y las relaciones que entabló con mujeres anarquistas de otros países. Sabemos, bueno, escribe en revistas españolas, vivió en España, ¿no?, si no llega a vivir. No se ha demostrado si llega a pasar por España. Vale, era por saber, bueno, con qué mujeres españolas se relacionó. Han mencionado también que se hicieron comentarios, dieron noticias sobre ella en Mujeres Libres, bueno, por saber por ahí qué contactos tuvo. Y por último, aunque has dicho que ella deja sabemos, sus últimos escritos son del 37, no sé si mantuvo su pacifismo, su antimilitarismo cuando estalla la Guerra Civil Española, o si de alguna forma, bueno, es un discurso que ahí comienza a cambiar, ¿no? Y nada más, hasta aquí mis comentarios. Muchísimas gracias a los cuatro y abro el debate al resto. Gracias. Seguimos Como queráis, si quien quiera tomar la palabra, bueno, si queréis seguir el orden o... Sigo el orden cronológico como tributo. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis y análisis de nuestras comunicaciones. Y bueno, por responder un poco a lo que planteas, efectivamente, Redención, en lo que es hemerotecas públicas, se conservan números sueltos. Pero yo he podido acceder a toda la tirada, por eso el agradecimiento a Marisa Mediavilla y a la Biblioteca de las Mujeres, que me ha permitido poco menos que entrar a su casa y fotografiarlo. Y además sí que estamos haciendo un esfuerzo de en un futuro digitalizarla, porque efectivamente es la única que sepamos que se conserva la tirada entera. Respecto a lo que es la tirada, no sabemos el número de ejemplares, pero sí que sabemos que tuvo difusión por toda España. La tirada es continua, entre 1915, que empieza, hasta 1922. Se saltan un par de números o los agrupan, por ejemplo, cuando hacen su primer congreso de la Liga, porque los fondos se necesitaban en otra parte. Y sí que sabemos que además de sí que se conserva en la primera página todas las suscripciones, cada mes ponen quién ha pagado, quién no ha pagado, y los donativos. Eso nos da también una interesante visión que tenemos que analizar con más detalle sobre cómo obtenían fondos estas mujeres. Y eso también nos lleva a las colaboradoras, porque sabemos que se difundía a toda España porque tiene colaboradoras de toda España. Por ejemplo, Aurelia Ares Ricoy escribe desde Ferrol, se implica con el proyecto tanto que luego llega a formar parte de esta liga. Hay mujeres a las que, a pesar de que escriben con seudónimos por referencias cruzadas o porque en algún momento se les escapa, entre comillas, sí que hemos logrado reconstruir la identidad. Sabemos que Minerva era una chica muy joven de Gandía, que no se llamaba Minerva, que se llamaba Artemia Botella. Pero en otros casos, como Filántropa, que escribe prácticamente en todos los números, no lo tenemos tan claro.
También sus creadoras sabemos que son Ana Bernal y Ángeles Guiñón en un primer momento. Ángeles Guiñón nunca escribe más que como secretaria de las diversas organizaciones que irán formando y de la biblioteca de mujeres que crean. Entonces es un poco como un equilibrio ahí, es mucho más desconocida. Entonces Amalia Carbia como que coge el puesto un poco de segunda figura, cuando en realidad se une muy rápido al proyecto y es igualmente relevante, pero Ángeles tiene un papel muy señalado. Y por último, está muy bien saber toda la información porque nos aporta información sobre la Liga, y esto es un tema que estoy desarrollando actualmente porque esta Liga es muy desconocida y es el precedente. En 1918 empiezan a salir asociaciones feministas españolas, agrupaciones de mujeres, y, como comentábamos también esta mañana, a veces mueren de éxito y se pelean entre ellas y se dividen un poco el proyecto inicial. Sí que es verdad que no parecen haber tenido en un primer momento implicaciones políticas, salvo sí que están la hermana y la mujer de Blasco Ibáñez en la asociación Concepción Arenal, que es la primera asociación que crean en Valencia. Esos son un poco los datos que tenemos de la revista, pero ya te digo, hemos tenido la oportunidad de acceder y estamos un poco trabajando en ello. Yo creo que más o menos es lo que... Y sobre el tema del pensamiento maternal realmente es muy interesante porque solo se encuentra principalmente, hay alguna referencia al dolor de las madres europeas en contexto de la guerra, pero a mí me interesa mucho. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías al final, que ellas utilizan, a mí la impresión que me da por sus escritos es que utilizan esta tónica del espíritu femenino porque es lo que les interesa, pero en el fondo muchas de ellas, sobre todo del grupo duro de la redacción, que venían de ambientes librepensadores, masones, tienen ya una concepción muy de la igualdad, vienen casi de un feminismo de la igualdad. Eso es lo que yo opino, pero bueno, estamos un poco trabajando en ello. Muchas gracias por los comentarios, realmente me das muchísimo en lo que pensar, especialmente teniendo en cuenta que lo que yo he presentado son algunas consideraciones en base a una investigación que está empezando prácticamente sobre Araquistáin, que precisamente busca centrarse en este periodo de la Sociedad de Naciones desde el punto de vista de aquello que se construyó y hasta cierto punto perduró en el tiempo a pesar del fracaso de la experiencia en sí, vinculado a un proyecto sobre cooperación intelectual precisamente en este periodo que dirigen Álvaro Ribagorda y Leoncio López Ocón, y en la que yo un poco voy a tratar con la figura de Araquistáin. Hay cosas sobre las que realmente puedo aportar muy poco, por ejemplo el tema de las masculinidades, que evidentemente es interesantísimo y para el caso de la aliadofilia yo creo que está muy necesitado de estudio, pero que, como digo, puedo aportar poco, más allá de que sí que en lo que entronca con la masculinidad socialista, las masculinidades obreras, sí que es un tema que está algo más trabajado. Es verdad que el concepto o las nociones en torno a la dignidad humana no es lo que más peso tiene en la producción de Araquistáin, que gira mucho más en torno a la idea de la cultura de la paz durante este periodo, pero que sobre todo tiene una relación fundamental con la idea de la democratización de las sociedades, ¿no? Y lo engloba desde esta perspectiva, y realmente, aunque hay referencias al movimiento feminista, es algo bastante secundario en lo que es el conjunto de su producción durante estos años. Quizá de todo lo que has comentado sobre mi texto y el de Posada, aquello sobre lo que sí que estoy intentando profundizar más es en la recepción y en los contactos que hizo durante estos viajes, que a mí es realmente lo que me interesa, tanto en Estados Unidos como especialmente en América Latina, y ahí sí que ya hay algunas cosas que he empezado a encontrar, aunque es complicada la reconstrucción de los epistolarios y incluso en algunos casos el rastreo de colaboraciones en prensa. Sí que está claro que, por ejemplo, Araquistáin tenía una interlocución bastante importante con Mariátegui y con el núcleo de intelectuales que aglutinaba. Pero realmente, como digo, es algo que está en un estado bastante incipiente, y es un poco todo lo que puedo añadir. Muchas gracias. Bueno, es que estaba repasando. En relación con lo que comentaba Alba, que ha hecho una labor intensa de lectura, y además creo que con las consideraciones has aportado o me has
aportado nuevos elementos en los que fijarme, que igual de primeras, porque estaba quizá más concentrada en algo más ceñido a los tiempos, ¿no? Que teníamos para la intervención, pero toda la parte, por ejemplo, que señalabas de la dignidad humana, de los derechos humanos, la relevancia que le da Posada, que igual en cierto punto desde del terreno más conceptual y que luego se va a ir aquilatando desde el ámbito jurídico conforme avancen los años, en su caso creo que sale de una forma hasta cierto punto natural. Natural por su conexión con la filosofía krausista, porque el concepto de humanidad es el eje, no sé si el eje, pero uno de los ejes principales y vertebradores de esa filosofía. Entonces, prácticamente desde el inicio es algo que tiene muy interiorizado, que luego es verdad que aparece en sus escritos y que tú lo has subrayado, pero en otros casos lo vemos casi hasta cierto punto, ¿no? Natural. No por eso no hay que dejar de darle valor, sobre todo porque se trata, digamos, de una época temprana para luego el posterior desarrollo que va a tener. Otro aspecto que has señalado, cuando hablas de la esperanza, del momento de esperanza, ¿no? Que representa pues, quizá ese 1919, hasta en aquellos países que no participan en la guerra, como es el caso de España. Es que es una esperanza que se da a todos los niveles. A un nivel político, por ejemplo, en el caso de España, con esa ansiada y reclamada regeneración de la vida política que nunca llega, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista social, en algo en lo que Posada se va a fijar y detener. La salida, el final de la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista de los derechos sociales, laborales, hay una ruptura ahí muy importante a nivel europeo, que luego van a intentar incorporarlo en el caso de España, pues, por ejemplo, las propuestas para incorporar, ¿no?, a los trabajadores a los comités de empresa, a profundizar en la negociación colectiva, a intentar un poco repartir esas cuotas de poder en el marco más económico, empresarial, y que, sin embargo, no va a poder desarrollarse. En este sentido, bueno, Ángeles Barrio tiene un artículo que se llama 1919, La oportunidad perdida, precisamente un poco en esta línea, que me parece bastante definitorio, ¿no?, de por dónde iban los tiros. Y al mismo tiempo creo que es lo que explica el desasosiego que tienen. O sea, leer a Posada a comienzos de los años 20 está, desde mi punto de vista, se siente absolutamente derrotado. Derrotado porque era un proyecto en el que había puesto muchas esperanzas desde el punto de vista intelectual, por su propia formación, trayectoria profesional y demás. Y creo que es como se puede entender, ¿no? Quizá igual hacemos demasiado inciso, ¿no?, en esa derrota, en ese desasosiego, pero es que realmente, al menos en el caso de Posada, es así y le va a condicionar mucho, ¿no?, cómo va a analizar la política. Y al mismo tiempo, porque no solo él, por ejemplo, Wilson, que aspiraba a esa paz sin vencedores, que no se produce. Y que de ahí viene en parte pues, ese alejamiento que, por ejemplo, va a tener Posada del proyecto de la Sociedad de Naciones. En el caso de los intercambios en sus viajes, sí me parece significativo, no lo dije en la intervención, sí en la comunicación escrita. Las reflexiones de Posada son fundamentalmente artículos de prensa publicados en medios extranjeros y, en concreto, argentinos, porque es una relación que va a establecer con la República Argentina desde más o menos los años 10 del siglo XX, y es como una colaboración. Él tiene su columna periódica, ¿no?, en el que va desglosando todas estas cuestiones, pero sin embargo no se da en la prensa nacional, ¿no? Y en este sentido sí que me parece significativo. Luego, si leemos, por ejemplo, sus visitas, o sea, sus viajes a la Conferencia Internacional de Washington o a su participación en la Comisión Especial de la Asistencia Gratuita a Pobres, es un retrato muy personal,
porque por supuesto podemos confrontar distintas visiones, pero creo que retrata muy bien, por ejemplo, el problema que tiene Wilson en los Estados Unidos. Le llama el apóstol de la paz, pero al mismo tiempo sabe que tiene a todo, no sé si a todo un Congreso, pero a la mayor parte del Congreso de los Estados Unidos, que en aquel momento, si no recuerdo mal, era de mayoría republicana, cuando él es demócrata. Y luego también a una sociedad estadounidense que no está por la labor de participar en nada de lo que Wilson o en lo que Wilson se empeña. Y en este sentido sí que me parece significativo unas declaraciones que recoge Posada, que le señalaba un amigo, no señala el nombre de ese amigo, pero decía que la sociedad estadounidense está reclamando un hombre a la altura media del ciudadano americano. Es decir, no necesitamos un diplomático, no necesitamos que esté haciendo giras internacionales, necesitamos que esté en el país. Y también me parece significativa la expresión cuando habla de la colaboración estadounidense, este amigo de Posada que dice la ola de colaboración estadounidense debe retirarse y que Europa tenga seso y se arregle. Entonces creo que esos viajes, sin poder profundizar en esas relaciones, que ya te digo que me has abierto un campo en el que pensar y te lo agradezco, a día de hoy no podemos profundizar en ellas, pero sí que creo que estas declaraciones nos pueden dar una visión bastante cercana y próxima de por dónde iban los derroteros en aquel momento. Y respecto al tema de las masculinidades, yo es un ámbito que no he abordado, pero sí que al hilo de tú plantearlo, sí que, y sobre todo comparándolo un poco también con Araquistain, en los momentos de la duración de la guerra, creo que son perfiles opuestos, en el sentido de Araquistain no tiene ningún problema en manifestarse abiertamente, decir quién tiene que ganar, cómo hay que hacerlo y, bueno, la paz, vamos a ver cómo la trazamos, ¿no? No tiene por qué estar exenta no sé si de violencia o de que unos queden por encima de los otros. Posada no. Posada sí que se va a unir a ese manifiesto en 1915, pero desde época muy temprana está reivindicando los principios, ¿no? de dignidad humana, de fraternidad. Entonces, claro, sí que me parecen perfiles bastante diferentes y luego en el caso de Posada creo que son de este grupo de intelectuales vinculados a la ILE, que creo que ese nexo me parece bastante importante, que no se caracterizaron, al menos en lo que yo llevo visto, por reivindicar esas demostraciones de fuerza, esas masculinidades que quizá hoy podríamos identificar como masculinidades tóxicas, y no digo que tengamos que extrapolar categorías actuales a esos momentos. Por supuesto que adolecen de determinados tics. Son machistas unos más que otros y en el caso de Posada menos que la generación anterior de institucionistas, si lo comparamos. Posada, por ejemplo, en 1899 escribe una monografía que se titula Feminismo y en la que, bueno, pues aborda desde un punto de vista teórico e intelectual, al que seguro que le podemos sacar muchísimos matices, pero sí es un elemento que le interesa, que le preocupa. Y luego va a trabajar en instituciones en las que en estos años se está reivindicando el papel de las mujeres y él sí que se va a pronunciar a favor de que tengan una mayor visibilidad. En el caso de, por ejemplo, el Instituto de Reformas Sociales, se contaba con la participación de las mujeres como auxiliares dentro de la inspección de trabajo, pero auxiliares que realizaban las tareas de un inspector de trabajo, pero no se las podía llamar así, ¿no? Y en esta época, y no creo que sea casual, se reivindica ese papel. En el marco de la institución hay un debate bastante interesante desde el 18 en adelante y sobre todo durante los primeros años 20 y Posadas se va a mostrar partidario de ese avance, ¿vale? Y yo creo que con esto más o menos he tocado todos los puntos. Gracias. Bueno, muchas gracias por todas estas preguntas porque me ayudan un poco a cerrar también algunos puntos de mi comunicación que quizás no he podido cubrir en esta exposición, ¿no? En primer lugar, respecto a su compromiso con la comunidad o asociacionista, podríamos llamarlo, ella a principios de los años 20 sí que está comprometida con el asociacionismo feminista brasileño,
pero de hecho en la biografía que de ella hace Moreira Leite, que es la primera mujer que comienza a recuperar su figura, recupera, ¿no?, una cita de la Cerda de Moura que dice: 2 años de experiencia asociacionista me convencieron para no volver nunca a participar en una asociación. Ella tiene ahí tiene un carácter muy particular, muy individualista, y por lo tanto no va a querer participar en estas experiencias, que no quiere decir que luego no esté en contacto con muchas de estas mujeres. Respecto al amor libre, es un tema complicado, complejo, porque ella lo que va a hacer es criticar, o ella considera que el concepto de amor libre, libertario o ácrata que se está debatiendo en aquellos años es profundamente violento, porque las reglas del juego están establecidas bajo coordenadas patriarcales y, por lo tanto, no es amor libre. Ella cambia el término, proporciona o propone un nuevo término que es amor plural, en el que exista la diversidad de relaciones, no tiene por qué ser monógamo, pero que no puede existir hasta que no exista una transformación de las dos partes. Entonces, bueno, es un tema muy curioso porque además tiene todo un intercambio a través de artículos con Federica Montseny. Ella es mucho más conservadora en este sentido, lo que me lleva un poco a una de las preguntas posteriores, ¿no?, de cuál va a ser su relación con los círculos de mujeres libertarias españolas, cómo llega a ellos. Sí que hay muchísima correspondencia entre ella y Federica Montseny, que se retrotrae a 1924. No he podido... es un poco lo que estoy investigando en mi tesis, la parte... O sea, yo he estudiado todas las cartas que llegan a España, porque he podido acceder al fondo de la Fundación Anselmo Lorenzo, y por lo tanto tengo las respuestas que le da Federica, pero no tengo lo que Federica le envió, ¿no? Estoy ahí todavía pendiente. En cualquier caso, hay muchísimas cartas entre ellas, y en este sentido hablan de otras mujeres que también están participando en los círculos libertarios, o sea, que se van conociendo. Y hay una muy importante que me lleva a la última pregunta, y es si ella estuvo en España, cuál va a ser su posición ante la guerra civil. Hay una carta que se envía en 1937 que he conseguido, en la que un compañero argentino le anima a ir a España porque allí ha estallado la revolución y van a poder vivir esa experiencia, ese experimento, ese primer experimento del anarcocomunista, podríamos llamarlo, y le dice: cruza los Pirineos porque Federica te estará esperando, y una vez cruces ella te recogerá y podrás juntarte con Eugene Relgis. Bueno, menciona a bastantes anarquistas de diferentes partes de Europa. Eugene Relgis, por ejemplo, venía de la actual Rumanía. Por lo tanto, sí que hay relación, sí que hay intercambio, pero no se sabe si ella pisó suelo español. Sospecho que no, porque esta carta es del 37 y en ese artículo de Mujeres Libres, que imagino que viene del hecho de que ella no ha podido llegar a España, ¿no?, dicen que ha sido detenida porque no pueden establecer contacto con su compañera, la Cerda de Moura. Por terminar el tema de... Bueno, vuelvo a la tercera pregunta que me has hecho. Respecto al servicio militar obligatorio para las mujeres, lo que ella hace una serie de artículos para iniciales criticando la medida que se había implantado en la URSS, en el que las mujeres se les invita a participar en el servicio militar obligatorio, y está totalmente en contra. Y como en aquellos momentos estaban redactando las constituciones brasileñas, en ese vorágine, ¿no?, con la llegada de Getúlio Vargas, ella se plantea: ¿podría existir esto en Brasil? Y obviamente está totalmente en contra, y ahí se queda un poco la divagación, pero yo creo que no es algo que saltará a la palestra más pública, sino que es una cosa que se queda en los círculos suyos más ácratas. No sé si me he dejado algo, así que muchísimas gracias por las preguntas. No sé si tenemos tiempos. ¿Sí? Vale. Vale, pues... Vale, pues entonces 10 minutitos. No sé si Verónica quería... Sí. Vale, algo muy general. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, Berta, Alba, Garbiñe y Noelia. Creo que han salido cuestiones muy interesantes, como por ejemplo, tanto en vuestras ponencias de ahora como en vuestros textos de debates aparecen términos como la paz armada,
¿no? Que lo podemos luego poner en cuestión en torno a ya la segunda mitad del siglo XX, que abordaremos luego. La paz perpetua, no sé si con referencias también a Kant o no sé, pero sería interesante verlo. Pero yo tendría muchas preguntas para cada una de vosotras, pero voy a poner una cuestión en cuestión lo que no sé si es una casualidad y que me he dado cuenta luego después. Aparte de esta mesa ser de primer tercio del siglo XX, lo que reúne son biografías. También en las revistas, porque ha sido fundamental, ¿no? Las fundadoras, todo el carácter que luego transmiten a la revista. Entonces lo quería poner en cuestión, porque sí que es verdad que luego habrá otra que tendremos al dirigente comunista Enrique Lister, ¿no? También como biografía, pero después se va a centrar todo más como en movimientos sociales, ¿no? En redes. Entonces quería ponerlo en cuestión. A lo mejor no se resuelve a final mañana, no lo sé, pero simplemente eso. No sé si alguien más se anima a intervenir. Sí. Cualquier. Yeah, it works. I've got so my first question is just an information question for Alberto. And this is the Louis Arakistain the same Louis Arakistain who's later the editor of the Journal for the Congress, for the Journal of the Congress for Cultural Freedom in Spain? So that's quite interesting. Okay. Then the other question was to Garbiñe. So looking at the journal covers there, it's quite interesting because this is basically the sort of modernist life reform movement that we are seeing there, also with the kind of nude bathing on the right hand side. And I'm wondering, are there also links between Maria Lacerda de Mura and sort of life reform movements in a more general way rather than anarchism in the kind of narrow way, and the kind of whole movement around, for example, Esperanto, the kind of language as a way of changing yourself in order to change society. So this is what I'm interested in, because that's quite different. This goes to Alba's question about what are the similarities and differences, because that approach is quite different to the other ones, because it's in a sense peace as self-reform rather than a sort of, in sense, love for the other or status quo oriented. I found the others were very interesting because they're very sort of liberal ideas of peace, which in terms of Louis Arakistain is quite interesting because he wasn't a liberal by political affiliation. But so this is just a question mainly to you, but maybe to the others, to reflect a little bit about the specificities of the peace ideals that they found. Yeah, it's totally linked. You can find many articles regarding Esperanto and all those movements in the search of a common language. And regarding the self-reform ideas, even Lacerda published different articles about neo-Malthusianismo, I don't know how to pronounce it, eugenics. So it has some kind of links with it. In fact, there is a term they use for that type of writing, that is escritura psicaleptica, in which they talk about the idea of, well, in fact, you can find a lot of adverts in those magazines for the use of anti-conceptives, etc. So yeah, and Iniciales was formed or was founded by a group called Solivida, Sun and Life, which regularly went into the nature nude, so they defended nudism, and they published many articles with their experiences in nature, so with this idea of educating in this self-reform, self-transformation that is first individual, and then you can think of the collective transformation. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente es el mismo, y aunque no he incidido demasiado, sí que lo menciono al final de mi texto.
es muy interesante ver cómo va a evolucionar radicalmente la postura de Araquistáin respecto a Estados Unidos. Él es un crítico feroz de la política norteamericana durante los años 20 y eso lo transforma radicalmente la experiencia de la guerra civil. Se convierte en un anticomunista visceral, defensor de Occidente en la Guerra Fría, un apoyo de Estados Unidos, y es de los pocos integrantes del exilio republicano que alaba el pacto de Franco con Estados Unidos porque considera que va a ser bueno para España. Es decir, ahí hay un cambio total de su postura. No sé si tenemos quizá tiempo para una más o ya vamos cerrando. Vale, pues cerramos entonces. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde y especialmente a los ponentes, que ha sido un placer escuchar. Gracias.